Me senté inmóvil en la larga mesa del banquete, con las manos temblorosas a pesar de mis esfuerzos por mantenerlas quietas. Suscríbete y activa la campana para descubrir increíbles historias cada semana. Las lámparas de aceite que colgaban del techo proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de los demás invitados, todos nosotros esperando en un tenso silencio. El sudor perlaba mi frente y podía ver la misma humedad brillante en las cejas de los que me rodeaban. Todos pensábamos lo mismo, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. ¿Dónde estaba Sila? La sala era magnífica, como correspondía a la residencia del dictador de Roma. Las paredes estaban adornadas con frescos que representaban sus victorias militares, y los suelos estaban cubiertos de intrincados mosaicos que debían de haber costado una fortuna, pero a ninguno de nosotros nos importaba la opulencia que nos rodeaba. Estábamos allí por una sola razón: recibir nuestra recompensa del botín de los proscritos. Esto era lo que nosotros, los romanos, con nuestro humor negro incluso ante la catástrofe, habíamos llegado a llamar el banquete de los cuervos. Era un nombre muy acertado. Como aves carroñeras que descendían sobre un campo de batalla, nos reuníamos para recoger los restos de aquellos que habían sido declarados enemigos del Estado. Sus propiedades, su riqueza, sus propias vidas habían sido confiscadas. Y ahora nosotros, los leales seguidores de Sila, íbamos a repartirnos el botín. Había pasado por muchas batallas en mi vida. Me había enfrentado a las espadas y los escudos enemigos sin pestañear, pero estar sentado allí, en ese comedor, me llenaba de un miedo diferente. No era el miedo a la muerte física, aunque eso siempre era posible en aquellos tiempos inciertos. No, lo que nos aterrorizaba a todos era la posibilidad de que Sila no apareciera. Mi mente se aceleró con las posibilidades. ¿Y si su liberto Crisógono salía de detrás de esas puertas con cortinas para anunciar que el dictador estaba demasiado enfermo para unirse a nosotros? O peor aún, ¿y si Sila había muerto? Las proscripciones llevaban en marcha desde el año 82 A, C, y ahora se acercaban a su fin. Roma había estado inundada de sangre durante meses, las calles a veces literalmente teñidas de rojo con la sangre de aquellos cuyos nombres aparecían en las listas. Eché un vistazo a los demás invitados sentados a la mesa. Allí estaba Fufidius, delgado como una caña, con la nuez de Adán moviéndose nerviosamente mientras tragaba saliva. A su lado se sentaba Murena, que se había vuelto bastante corpulento gracias a su reciente buena suerte. Catilina también estaba allí, recostado en su silla con estudiada naturalidad, aunque yo podía ver la tensión en su mandíbula. Todos conocíamos de memoria las reglas de las proscripciones. Se habían grabado a fuego en nuestra conciencia a través de la repetición y el terror. Cualquier persona cuyo nombre apareciera en las listas podía ser asesinada por cualquiera con total impunidad. De hecho, matar a una persona proscrita te daba derecho a una recompensa: 12.000 denarios, una fortuna para la mayoría de los romanos. Incluso los esclavos podían ganar su libertad denunciando o matando a sus amos proscritos. Las listas habían aparecido por primera vez el 3 de noviembre, 2 años atrás. Recordaba bien aquel día.
Estaba en el foro cuando se erigieron las primeras tablillas de madera blanqueadas, con los nombres pintados en letras negras para que todos los vieran. Había 80 nombres en aquella primera lista, casi todos los magistrados vivos que habían sido elegidos bajo el régimen de Sinan y no se habían pasado al bando de Sila. Los 4 marianos restantes, con rango consular, encabezaban la lista: Neo Papirio Carbo y Mario el Joven, que habían sido cónsules ese mismo año, junto con Cayo Norbano y Lucio Cornelio Escipión Asiático del año anterior. 2 días después aparecieron más listas, 440 nombres más, senadores, ecuestres, ciudadanos prominentes, todos condenados a muerte sin juicio. Sus propiedades fueron confiscadas por el Estado y sus hijos quedaron inhabilitados para ocupar cargos públicos durante 2 generaciones. Fue una purga sistemática de todos aquellos que Sila consideraba enemigos o amenazas, pero lo verdaderamente espantoso, lo que quitaba el sueño a los romanos decentes, era que muchos de los nombres que figuraban en esas listas no estaban allí por motivos políticos. Estaban allí porque alguien codiciaba sus propiedades, alguien quería su villa, sus esclavos, sus minas de plata. Bastaba con un susurro al oído de Sila para que se añadiera un nombre a las tablillas del foro. Yo mismo me había beneficiado de las proscripciones. Cuando se vive en Roma en tiempos así, o se aprovechan las oportunidades que se presentan, o se corre el riesgo de convertirse en víctima. Yo había comprado varias propiedades en las subastas estatales celebradas para disponer de los bienes proscritos. Los precios eran ridículamente bajos, a veces una fracción de su valor real. Los favoritos de Sila obtuvieron las mejores ofertas, por supuesto, pero había suficiente para todos los que lo habían apoyado en la guerra civil. El sonido de unos pasos me hizo sobresaltar. Todos nos volvimos hacia la puerta con cortinas al fondo del comedor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era el momento, o salía el propio Sila, o nos enteraríamos de alguna catástrofe. La cortina se corrió lentamente, casi teatralmente, y allí estaba, Lucio Cornelio Sila, dictador de Roma, acompañado por su liberto Crisógono. La visión de Sila siempre me impactaba, por muchas veces que lo viera. La enfermedad que lo afligía había transformado su aspecto en algo casi monstruoso. Su rostro estaba cubierto de pústulas rojas que dejaban poco espacio para los parches de piel anormalmente pálida. Su cabello claro, que llevaba peinado hacia adelante sobre la frente, en rizos sueltos, estaba ligeramente húmedo. Me di cuenta de que acababa de salir del baño. Los baños le proporcionaban cierto alivio del terrible picor que le causaban las llagas que cubrían todo su cuerpo. Según los rumores que circulaban por Roma, las llagas estaban infestadas de gusanos que se alimentaban del pus. La idea me revolvió el estómago, pero mantuve la compostura con una expresión de lealtad y simpatía, al igual que todos los demás invitados. Nos levantamos al unísono y nos volvimos hacia el dictador. Los ojos de Sila nos recorrieron, esos ojos penetrantes que parecían ver directamente el alma de un hombre. Tenía la mirada más penetrante que jamás había visto, capaz de reducir a hombres fuertes a ruinas temblorosas.
con una sola mirada. Aparentemente satisfecho con lo que vio en nuestros rostros, Zulia se dirigió a su silla en la cabecera de la mesa y se sentó. Interpretamos esto como un permiso para sentarnos y nos recostamos en nuestros cojines. Zulia tomó un rollo de papiro de las manos de Crisógono y se detuvo un momento, dejando que se creara el silencio. Esa era su forma de actuar. Comprendía el poder del tiempo, de hacer que los hombres esperaran en suspenso. Era una de las muchas habilidades que lo habían convertido en un comandante militar tan eficaz y en un líder político tan temible. Bien, comenzó Sila por fin, con voz despreocupada, como si estuviéramos hablando del tiempo en lugar de la distribución de los bienes de los muertos. Veamos qué tenemos hoy. En ese momento, las puertas del comedor se abrieron de golpe. Una voz gritó desde la entrada: Publius Licinius Crassus. Me volví con los demás para ver quién se había atrevido a llegar tarde al banquete de Sila. El hombre que entró tenía unos 30 años. Era de estatura media, pero de complexión robusta. Su rostro podría haber sido atractivo si no fuera por su mandíbula prominente, que le daba un aspecto algo taurino. «Dejadle entrar», ordenó Sila, y detecté un tono de diversión en su voz. Mientras Craso se abría paso hacia el interior de la sala, pude sentir la desaprobación que irradiaban los demás invitados. ¿Quién se creía que era este hombre? ¿Qué había hecho para ganarse tal favor de Sila que podía llegar tarde sin consecuencias? Yo sabía algo de la reputación de Craso. Durante la guerra civil, había conquistado varias ciudades para la causa de Sila, pero en lugar de entregar el botín al dictador, como era costumbre, Craso se había quedado con las propiedades de los habitantes y había esclavizado a la población. Cualquier otro habría perdido la cabeza por tal audacia, pero Sila se limitó a regañarlo, y ahora, sabiendo de la indulgencia de Sila, Craso se atrevía a llegar tarde a esta reunión. Sila sonrió al joven, una sonrisa que era a la vez acogedora y enigmática. Llegas tarde, mi Publio. Tendrás que sentarte en Regium. La broma provocó risas alrededor de la mesa, y yo me encontré riéndome junto con los demás. Sila había bautizado el extremo más alejado de la mesa como Regio, en referencia a la ciudad situada en el extremo sur de Italia, cerca de Sicilia. Era una ingeniosa alusión a la forma en que Sila veía toda la península italiana como su mesa de banquete, con sus partidarios sentados a lo largo de ella para deleitarse con el botín. Craso tomó su lugar entre el esquelético Fufidio y el barrigudo Murena, sin mostrar ningún signo de vergüenza por su llegada tardía o por haber sido relegado al extremo más alejado de la mesa. Bien, continuó Sila, hablando con el tono pragmático de un hombre que discute asuntos rutinarios. Desenrolló el rollo de papiro con un seco susurro que pareció resonar en la sala, que de repente se quedó en silencio. Todos los ojos se fijaron en el rollo y todas las mentes calcularon qué propiedades podrían aparecer en la lista y quiénes podrían recibirlas. La finca nomentana de Lucretius Ofella, leyó Sila en voz alta. Dejó el rollo y dirigió su mirada penetrante y severa a los invitados reunidos. La finca nomentana de Lucretius Ofella.
Las palabras flotaban en el aire como un premio dorado que colgaba justo fuera de su alcance. Sentí que se me cortaba la respiración. Todos los hombres sentados a esa mesa sabían exactamente lo que representaba esa propiedad. 10.000 iujera de tierras agrícolas de primera calidad, campos cultivables que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, viñedos cargados de uvas, olivares que llevaban generaciones produciendo aceite. La villa en sí era legendaria, llena de esculturas griegas que Lucretius había coleccionado a lo largo de su vida, alfombras medias que valían una fortuna, plata de mesa que había pertenecido a su familia durante generaciones y muebles fabricados con una rara madera negra importada de África, y los esclavos. Por los dioses, solo los esclavos valían una fortuna, artesanos entrenados, griegos cultos que sabían leer y escribir, agricultores expertos que conocían todos los secretos de la tierra. Observé cómo Fufidius estiraba su largo cuello con los ojos brillantes de avaricia. Catilina se recostó en su silla y vi cómo le temblaba la nuez de Adán, apenas conteniendo su emoción. Todos calculábamos qué podríamos ofrecer, qué favores podríamos pedir, qué servicios podríamos prometer para asegurarnos este premio. Pero antes de que nadie pudiera hablar, noté algo que me heló la sangre. Al otro extremo de la mesa, en Regium, Craso sonreía. No era la sonrisa ansiosa y hambrienta de los demás, sino una sonrisa tranquila y cómplice. Era la sonrisa de un hombre que ya sabía cómo caerían los dados. Sila dejó el pergamino y fijó su penetrante mirada en nosotros. Casi podía sentir el peso de su mirada, como una presión física en mi pecho. Estaba alargando el momento, saboreando nuestra expectación y ansiedad. Era el poder en su forma más pura, la capacidad de conceder o negar la fortuna con una sola palabra. Creo, dijo Suya, alargando las palabras como un arquero que tensa la cuerda de un arco, que le daré la tierra y la casa a Marco Tulio de Cula, que actualmente está llevando a cabo una misión para mí en Etruria. Un suspiro colectivo escapó de alrededor de la mesa y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración junto con todos los demás. El sonido que llenó la sala era una mezcla de dolor y decepción. El premio se nos había escapado como el agua entre los dedos. De Cula obtendría la propiedad, un hombre que ni siquiera estaba presente para recibirla. Era la forma que tenía Sula de recordarnos que su favor podía extenderse más allá de esta sala, que no éramos los únicos que competíamos por su generosidad. En cuanto a los esclavos de Lucretius, continuó Sila, pareciendo disfrutar de nuestra decepción, los liberaré, se convertirán en Corneli. Esta declaración fue recibida con indiferencia. ¿A quién le importaba si los esclavos iban a parar a manos de Decula o se unían al vasto ejército de libertos que ahora llevaban el apellido de Sila? El dictador había liberado a miles y miles de esclavos durante las proscripciones, creando una enorme base de clientes, de antiguos esclavos agradecidos que le debían todo. El apuesto Crisógono, que estaba junto a Sila, era uno de ellos, un liberto que ahora ejercía más poder que muchos senadores.
Vi a Crisógono inclinarse para susurrarle algo al oído a Sila. El dictador asintió levemente, con el rostro enfermo y sin mostrar expresión alguna. ¿Qué nueva información se estaba compartiendo? ¿Qué propiedad se mencionaría a continuación? La casa de Ovinius, anunció Sila, consultando una vez más su pergamino. Su voz adquirió un tono más duro. Este sinvergüenza no cumplió nuestras expectativas. Cuando supo que su nombre estaba en la lista, se cortó las venas y ordenó que incendiaran su casa, un terreno baldío cubierto de vigas carbonizadas y cenizas. Eso es todo lo que queda de su casa y de toda su riqueza. En cuanto a sus esclavos, «Esperad», se oyó una voz que atravesó la sala. Sentí una onda de conmoción recorrerme como una ola. Todos giramos la cabeza con indignación e incredulidad. Craso se había atrevido a interrumpir a Sila. El hombre había llegado tarde, y ahora interrumpía al mismísimo dictador. Era una locura. Era un suicidio. «¿Qué pasa, amigo mío?», preguntó Sila, con una voz suave como el aceite y peligrosa como una serpiente deslizándose entre la hierba. «Dame el terreno baldío», gritó Craso desde su asiento lejano. Durante un momento se produjo un silencio atónito. Luego el comedor estalló en carcajadas. Era tanto una liberación de tensión como una alegría genuina. El vientre de Murena se hinchaba como un fuelle bombeando aire, y todo su cuerpo temblaba de risa. Catilina se reía tan fuerte que volcó una copa de vino, salpicando su contenido sobre la toga blanca como la nieve de Caecilius Metellus. Pero Metellus rebotaba en su asiento de risa, y ni siquiera se dio cuenta de la mancha que se extendía por su costosa prenda. ¿Craso quería el terreno quemado? ¿El espacio vacío cubierto de escombros y cenizas? ¿Se había vuelto loco? Nos habíamos reunido para deleitarnos con el botín de los proscritos, y Craso pedía las obras, peor que las obras, la tierra quemada. Sila levantó la mano bruscamente, y las risas se apagaron tan repentinamente como habían comenzado. Solo Murena seguía temblando en silencio, incapaz de controlar su alegría. Los ojos del dictador estaban fijos en Craso, con una expresión que no pude descifrar. ¿Era diversión? ¿Aprobación? ¿Algo más oscuro? «Tómalo, mi Publio», declaró Sila con una repentina carcajada. «Crisógono, escribe esto. Le doy a Craso todos los terrenos baldíos que quedan de las casas de mis enemigos». Y así, sin más, la risa estalló de nuevo, pero esta vez era diferente. Esta vez no nos reíamos solo de Craso, nos reíamos para aprobar el juicio de Sila. El dictador era sabio y justo. Al que llega tarde, dale los huesos, que se quede con los escombros sin valor, mientras que nosotros, que habíamos llegado a tiempo y mostrado el debido respeto, recibiríamos los verdaderos premios. Pero noté algo que me inquietó, incluso mientras reía con los demás. La expresión de Craso no había cambiado. Seguía luciendo esa misma sonrisa tranquila y cómplice. Era como si hubiera conseguido exactamente lo que quería. El resto de la velada transcurrió en una confusión de vino y anuncios. Se distribuyeron propiedades, se reclamaron deudas, se concedieron y se recibieron favores.
Algunos hombres se marcharon esa noche más ricos de lo que habían llegado. Otros se marcharon decepcionados, calculando ya cómo podrían mejorar su posición ante Sila antes de la próxima reunión. A mí me había ido razonablemente bien. Una pequeña villa en Campania, nada espectacular, pero una propiedad sólida que generaría unos ingresos decentes por alquiler. Debería haber estado contento. Pero mientras recorría las calles de Roma aquella noche, guiado por mi esclavo portador de antorchas, no podía quitarme de la cabeza la imagen de la sonrisa de Craso. ¿Qué sabía él que nosotros no sabíamos? A la mañana siguiente me desperté temprano por el ruido de unas obras. Al principio no le di importancia. Roma siempre estaba construyendo, siempre expandiéndose, siempre cambiando. Pero cuando fui al foro para atender algunos asuntos, escuché una noticia que me heló la sangre. Los esclavos de Craso ya estaban trabajando en la propiedad quemada de Ovinius, mientras el resto de nosotros aún dormíamos para recuperarnos del vino de la noche anterior. Craso había puesto en marcha su plan. Sus esclavos, y ahora supe que tenía cientos de ellos, todos entrenados en construcción y arquitectura, habían limpiado el lugar de cenizas y escombros antes de que saliera el sol. Al mediodía habían comenzado a excavar las zanjas de los cimientos para un nuevo edificio. ¿Qué está construyendo?, le pregunté a uno de los curiosos que se habían reunido para observar. Una ínsula, respondió el hombre, utilizando el término común para referirse a los edificios de apartamentos de varios pisos que albergaban a la mayor parte de la población de Roma. 6 pisos, dicen, quizás más. Hice unos rápidos cálculos mentales. Una ínsula de 6 pisos en esa propiedad, en esa ubicación, tendría espacio para docenas, quizás cientos de pequeños apartamentos. Y Roma tenía una escasez desesperada de viviendas. Las proscripciones habían desplazado a miles de personas. Los veteranos de guerra de Sila inundaban la ciudad en busca de un lugar donde vivir. La demanda de viviendas baratas era insaciable. Craso no había pedido un terreno quemado y sin valor, había pedido una oportunidad. Durante los meses siguientes, observé con creciente inquietud cómo se desarrollaba la estrategia de Craso. En 6 meses, la primera ínsula estaba terminada y llena de inquilinos, plebeyos, que pagaban el alquiler puntualmente cada mes. Los ingresos de ese único edificio debían de ser considerables. Pero Craso no se detuvo ahí. Empezaron a aparecer propiedades quemadas por toda Roma, y Craso estaba allí para reclamarlas todas, tal y como Sila le había prometido. Sus equipos de construcción trabajaban con una eficiencia aterradora. Los edificios que habían tardado años en construirse se reconstruían en meses, y Craso no se limitaba a reconstruirlos, sino que los mejoraba, haciéndolos más altos, encajando más apartamentos en el mismo espacio, aprovechando al máximo cada metro cuadrado de sus propiedades. La mayoría de los terrenos los adquirió de forma gratuita, de acuerdo con la promesa de Sila. Pero cuando no había terrenos gratuitos disponibles, Craso comenzó a comprar propiedades, a veces manzanas enteras de edificios destartalados. Los demolía y construía en su lugar sus imponentes insulae. En un año, parecía que la mitad de Roma pertenecía a Craso. Un día me encontré con Fufidius en el foro
y nos quedamos juntos observando cómo surgía del suelo otro proyecto de construcción de Craso. Nos reímos de él, dijo Fufidius con amargura. Todos nos reímos. Así es, coincidí. Va a ser más rico que cualquiera de nosotros, continuó Fufidius. Probablemente más rico que todos nosotros juntos. Tenía razón, por supuesto. Aquellos de nosotros que habíamos recibido grandes villas y fincas rurales, habíamos adquirido activos que parecían impresionantes, pero que generaban relativamente pocos ingresos. Teníamos que mantenerlos, dotarlos de esclavos y pagar su mantenimiento. Mientras tanto, las insulae de Craso eran máquinas de hacer dinero, que generaban flujos constantes de ingresos mes tras mes, año tras año. Pero el genio de Craso iba más allá de los bienes inmuebles. Sus inquilinos, cuando se endeudaban, a menudo le pagaban no con dinero, sino con votos. El sistema político de Roma funcionaba con votos, y Craso estaba acumulando capital político más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. El año 78 A trajo noticias que sacudieron los cimientos de Roma. Sila había muerto, el hombre que había aterrorizado a la ciudad, que había matado a miles y enriquecido a cientos, que había ostentado el poder absoluto como dictador, había desaparecido. La enfermedad que había cubierto su cuerpo de pústulas finalmente lo había consumido. Asistí a su funeral, como la mayoría de los romanos. Independientemente de lo que pensáramos de Sila en privado, era necesario que se nos viera presentando nuestros respetos. Su cuerpo fue llevado por las calles en una procesión de una magnificencia sin precedentes. Los libertos que él había creado, los Cornelios, acudieron en masa, junto con sus veteranos de la guerra civil. Fue una demostración del poder que había ejercido, más que un duelo por el hombre en sí. Con la muerte de Sila, muchos esperaban que Roma volviera a una apariencia de normalidad. Las proscripciones habían terminado oficialmente y había esperanza de que las heridas de la guerra civil comenzaran a sanar. Pero pronto descubrí que las consecuencias de esos terribles años tendrían repercusiones en el futuro. Muchos de mis compañeros invitados a la fiesta del Cuervo, aquellos que se habían reído de Craso aquella noche, pasaron por momentos difíciles tras la muerte de Sila. Sin el favor continuo del dictador, sus posiciones se volvieron precarias. Murena perdió la mitad de sus propiedades a manos de los acreedores en 2 años. Fufidius se desesperó tanto que la gente bromeaba diciendo que invocaría a Sila desde el inframundo si eso mejoraba su suerte. Las grandes fincas y villas rurales que habían adquirido resultaron ser más un lastre que una fuente de riqueza. Pero Craso se hacía más rico cada día, cada hora. Con el tiempo aprendí más sobre sus métodos. Y lo que descubrí me impresionó y me horrorizó a la vez. Además de sus edificios de apartamentos, Craso era propietario de minas de plata, algunas de las más productivas de Italia. Poseía talleres donde los esclavos producían bienes para la venta. Era dueño de fincas rurales que generaban ingresos agrícolas. Tenía barcos que transportaban mercancías por el Mediterráneo, pero fue su enfoque del sector inmobiliario urbano lo que realmente lo distinguió. Un amigo que presenció de primera mano una de las adquisiciones inmobiliarias de Craso me contó una historia que revelaba todo el alcance de su despiadado genio. Se había producido un incendio en un edificio cerca de su burra,
el distrito más densamente poblado de Roma. Los incendios eran habituales en Roma. Las estructuras de madera, muy próximas entre sí, eran como leña esperando una chispa. Cuando sonó la alarma, la gente salió a la calle y el propietario del edificio, un hombre llamado Quinto que mi amigo conocía, se quedó mirando con horror cómo las llamas comenzaban a consumir su propiedad. Entonces llegó Craso. Mi amigo dijo que apareció casi por arte de magia, como si hubiera estado esperando a que se iniciara el incendio. Se acercó a Quinto con una expresión de profunda simpatía y preocupación. Una tragedia terrible, dijo Craso, observando cómo se propagaban las llamas, pero quizá no irreparable. Tengo hombres que podrían apagar este incendio antes de que lo consuma todo. Los ojos de Quinto se iluminaron con esperanza. ¿Tienes bomberos? Por favor, haz que salven mi edificio. Pagaré lo que me pidas. Me temo que no es tan sencillo, respondió Craso con suavidad. Verá, mis hombres corren un riesgo considerable cuando combaten incendios, y el edificio ya está muy dañado. No estoy seguro de que sea justo pedirles que arriesguen sus vidas por una estructura que podría derrumbarse sobre ellos en cualquier momento. Quintus observaba con creciente desesperación cómo las llamas se extendían de habitación en habitación, de piso en piso. Otros propietarios de edificios vecinos comenzaron a reunirse, con el rostro pálido por el temor de que el fuego se extendiera a sus propiedades. Sin embargo, continuó Craso, podría estar dispuesto a quitarle ese peso de encima. Si me vendiera la propiedad, a un precio justo, por supuesto, teniendo en cuenta su estado actual, entonces el riesgo sería mío y podría pedir a mis hombres con la conciencia tranquila que combatieran el incendio. Mi amigo dijo que el rostro de Quintus pasó por una rápida sucesión de emociones: conmoción, indignación, cálculo y finalmente resignación. Nombró un precio que era quizás una cuarta parte del valor del edificio. Craso negó con la cabeza con tristeza. Me temo que eso es más de lo que puedo ofrecer por un edificio que podría quedar reducido a cenizas en una hora. Estaba pensando más bien en... y nombró una cifra que era apenas una décima parte del valor real de la propiedad. Quinto intentó negociar, pero Craso se limitó a quedarse allí observando cómo se propagaba el fuego, dejando que el tiempo negociara por él. Finalmente, con lágrimas en los ojos, Quinto aceptó la venta. Craso llamó inmediatamente a sus hombres, que habían estado esperando cerca todo el tiempo, y estos se pusieron en marcha con notable eficiencia. En una hora, el fuego estaba extinguido. El edificio estaba dañado, sin duda, pero lejos de estar destruido. Al día siguiente llegaron los equipos de construcción de esclavos de Craso. En 3 meses, el edificio había sido reparado y mejorado, y Craso ya cobraba el alquiler. No solo eso, sino que también había comprado los edificios vecinos a sus atemorizados propietarios a precios igualmente bajos, alegando que les estaba haciendo un favor al asumir el riesgo de estar junto a una estructura recientemente quemada. No se trataba de un incidente aislado. Craso había reunido lo que equivalía al primer cuerpo de bomberos de Roma, 500 hombres entrenados para combatir incendios. Pero no combatían los incendios por deber cívico o por preocupación por sus conciudadanos romanos,
Solo los combatían después de que Craso hubiera adquirido la propiedad a un precio que le convenía. Si un propietario se negaba a vender, los hombres de Craso se limitaban a quedarse mirando cómo el edificio ardía hasta los cimientos. En cierto modo, era una idea genial, una genialidad despiadada y explotadora. Roma necesitaba desesperadamente un cuerpo de bomberos, pero no existía ningún servicio público que lo proporcionara. Craso había identificado una necesidad y había encontrado la manera de sacar provecho de ella. El hecho de que obtuviera sus beneficios de la desesperación y la miseria de sus conciudadanos no parecía perturbarle en lo más mínimo. Recordé aquella noche en el banquete de Sila, cuando todos nos reímos de Craso por pedir propiedades quemadas. Él había entendido algo que nosotros no, que en una ciudad tan propensa a los incendios como Roma, siempre habría más propiedades quemadas, y se había posicionado para sacar provecho de cada una de ellas. Sus métodos tampoco se limitaban a los incendios. Oí hablar de casos en los que Craso se acercaba al propietario de un edificio viejo y destartalado y le ofrecía comprarlo por una suma modesta. Si el propietario se negaba, Craso compraba los edificios de ambos lados. Cuando Craso demolía esos edificios y comenzaba la construcción de nuevos insulae más altos, el antiguo edificio del medio quedaba en una depresión, eclipsado por sus vecinos y de repente mucho menos deseable. Inevitablemente, el propietario volvía a Craso, dispuesto a vender a un precio aún más bajo que el ofrecido originalmente. Ningún método de enriquecimiento parecía indigno de Craso, siempre y cuando prometiera beneficios. Comerciaba con esclavos, no solo como mano de obra para sus propiedades, sino como mercancías que se compraban y vendían. Entrenaba a los esclavos en diversas habilidades y luego los alquilaba a otros romanos que necesitaban sus conocimientos. Cuando necesité un tutor griego para mi hijo, descubrí que el hombre que contraté era en realidad propiedad de Craso y que la mitad de sus honorarios iban a parar a su amo. Cuando empezamos a decir rico como Craso en lugar de la antigua expresión rico como Creso, su fortuna se estimaba en 7.000 talentos, lo que equivalía aproximadamente a los ingresos anuales totales de Roma. Algunos decían que era dueño de la mayor parte de la propia Roma. También era cuidadoso con su riqueza. A diferencia de muchos romanos recién enriquecidos que gastaban generosamente para mostrar su estatus, Craso vivía de forma relativamente modesta. No se construyó un palacio, ni organizaba banquetes extravagantes. En cambio, reinvertía sus ganancias, siempre buscando nuevas oportunidades para ampliar sus propiedades. Su mesa era sencilla, su toga estaba limpia pero no era ostentosa, y era conocido por ser generoso con los préstamos a sus compañeros senadores, aunque, por supuesto, esos préstamos tenían condiciones. Un senador en deuda con Craso era un senador que votaría como Craso quisiera. Observé su ascenso con una mezcla de admiración e inquietud. Había algo inquietante en la forma decidida en que Craso perseguía la riqueza. La mayoría de nosotros buscábamos la riqueza como un medio para otros fines: poder político, estatus social, ocio, placer. Pero para Craso, la riqueza parecía ser el fin en sí mismo.
Acumulaba dinero con la misma determinación implacable con la que un general conquistador podría acumular territorios. Sin embargo, tenía que admitir que su estrategia había demostrado ser muy superior al enfoque que el resto de nosotros habíamos adoptado en el banquete del Cuervo de Sila. Mientras que nosotros nos habíamos apoderado de los premios más obviamente valiosos, las grandes villas, las fincas rurales, las propiedades prestigiosas, Craso había tomado lo que considerábamos sin valor y lo había transformado en una fortuna que eclipsaba la nuestra. No se me escapó la ironía. Nosotros nos habíamos dado un festín con la carne y Craso se había quedado con los huesos, pero había convertido esos huesos en oro. ¿Qué opinas sobre este evento histórico? Deja tu comentario abajo. Fue a finales del verano del año 73, cuando la noticia llegó por primera vez a Roma. Yo estaba en el foro ocupándome de mis asuntos cuando oí a unos hombres hablar con tono urgente y preocupado. Me acerqué para escuchar qué les tenía tan agitados. 70 gladiadores, decía uno de ellos, con el rostro pálido. Se han fugado del Ludus de Capua. ¿Solo 70? Respondió otro con una risa nerviosa. Seguro que eso no es nada de lo que Roma deba preocuparse. Enviad una cohorte de soldados y traedlos encadenados. Pero el primer hombre negó con la cabeza con severidad. Ya no son solo 70. Han estado liberando esclavos de las fincas de los alrededores de Capua. Según las últimas noticias que he oído, tienen varios cientos de hombres, quizá más. ¿Quién los lidera? Ay, pregunté, entrando en la conversación. Un tracio, respondió el hombre. Lo llaman Espartaco. En ese momento no le di mucha importancia. Las revueltas de esclavos no eran algo inaudito en la República. Normalmente se reprimían de forma rápida y brutal, y los rebeldes eran crucificados a lo largo de las carreteras como advertencia para los demás. Supuse que esto no sería diferente. Me equivoqué. Durante los meses siguientes, las noticias procedentes del sur se volvieron cada vez más alarmantes. Espartaco y sus seguidores habían derrotado a una fuerza enviada para capturarlos. Luego derrotaron a otra. No solo huían y se escondían, sino que luchaban y ganaban. Con cada victoria, más esclavos se unían a ellos, y su número pasó de cientos a miles. El Senado, que inicialmente había restado importancia a la amenaza, comenzó a tomarla más en serio. Enviaron a los cónsules Lucio Gelio Publicola y Gneo Cornelio Lentulo Clodiano con varias legiones para aplastar la rebelión. Sin duda, pensamos, las legiones romanas, entrenadas bajo el mando consular, acabarían rápidamente con una chusma de esclavos fugitivos, pero Espartaco también los derrotó. La noticia de que las legiones romanas habían sido derrotadas por esclavos conmocionó a la ciudad. Esto era más que una simple revuelta de esclavos. Se trataba de una fuerza militar capaz de enfrentarse a los ejércitos de Roma en una batalla campal y salir victoriosa. Recuerdo caminar por las calles de Roma en aquellos días y sentir la tensión en el aire. Las conversaciones en el foro giraban constantemente en torno a Espartaco. Los comerciantes se preocupaban por la interrupción de las rutas comerciales. Los senadores debatían estrategias en términos cada vez más acalorados. Y los propietarios de esclavos, es decir, casi todos los romanos con medios,
comenzaron a mirar a sus propios esclavos con sospecha y temor. ¿Eran leales o estaban esperando una oportunidad para unirse a Espartaco? La rebelión se desplazó hacia el norte, aparentemente en dirección a los Alpes. El Senado envió más fuerzas para interceptarlos, y Espartaco volvió a salir victorioso. Derrotó a Cayo Casio Longino, procónsul de la Galia, abriendo un camino para escapar de Italia por completo. Pero entonces, inexplicablemente, Espartaco volvió a girar hacia el sur. Nadie entendía por qué. Tenía una ruta clara hacia la libertad, pero llevó a su ejército de vuelta al corazón de Italia. Algunos decían que quería atacar la propia Roma, aunque eso parecía una locura. Otros decían que esperaba llegar a Sicilia, donde podría incitar otra rebelión de esclavos y establecer un bastión. Fuera cual fuera su razonamiento, su movimiento hacia el sur acercó el conflicto a Roma, y el miedo se apoderó de la ciudad más que nunca. Fue durante esta crisis cuando el Senado tomó una decisión que resultaría fatídica. Le dieron el mando de la guerra contra Espartaco a Marco Licinio Craso. Escuché la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, Craso era lo suficientemente rico como para reclutar y equipar una fuerza considerable a sus propias expensas. Tenía experiencia militar por haber servido bajo las órdenes de Sila durante la guerra civil, y tenía la reputación de ser un hombre que lograba sus objetivos, por muy despiadado que fuera. Por otro lado, no podía evitar preguntarme cuáles eran sus motivos. Craso nunca hacía nada sin calcular el beneficio potencial. ¿Qué ganaba con aceptar esta peligrosa misión? A Craso se le concedió el cargo de pretor y se le asignaron 6 nuevas legiones, además de las 2 legiones cónsules que ya habían sido derrotadas por Espartaco. Esto le proporcionó un ejército de quizás 40.000 soldados entrenados. Era una fuerza enorme, mayor que muchos de los ejércitos que Roma había desplegado contra enemigos extranjeros. Los rumores que llegaban del campamento militar de Craso eran impactantes. Había revivido el antiguo castigo de la decimación, una práctica tan brutal que no se había utilizado en Roma durante generaciones. Cuando las unidades rendían mal o mostraban cobardía, Craso las dividía en grupos de 10 y hacía que un hombre de cada grupo, seleccionado por sorteo, fuera golpeado hasta la muerte por sus 9 compañeros. Era una práctica horrible, diseñada para que los soldados temieran más a su comandante que al enemigo. Y, al parecer, funcionó. Las legiones de Craso comenzaron a luchar con un valor desesperado, sabiendo que la derrota o la cobardía traerían un castigo peor que la muerte. Pensé en el contraste entre el Craso que había visto en el banquete de Sila, tranquilo, calculador, casi sereno, y el brutal comandante militar que ordenaba la decimación de sus propias tropas. Me di cuenta de que eran el mismo hombre, el mismo cálculo frío, la misma voluntad de hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos. A la hora de adquirir propiedades, eso significaba explotar a las víctimas desesperadas de los incendios. A la hora de comandar un ejército, significaba aterrorizar a sus propios soldados para que le obedecieran ciegamente. La guerra entre Craso y Espartaco consumió gran parte del año 72 y se prolongó hasta el 71 C. Seguí los informes con entusiasmo, al igual que toda Roma. Era como ver a 2 maestros estrategas enzarzados en un juego mortal.
Espartaco demostró ser un brillante comandante táctico, encontrando una y otra vez formas de superar a las fuerzas romanas. Pero Craso fue implacable, utilizando su superioridad numérica y sus recursos para desgastar gradualmente al ejército rebelde. El momento decisivo llegó cuando Espartaco llegó al extremo sur de Italia, cerca de la ciudad de Regio, la misma ciudad a la que Sila se había referido en broma cuando relegó a Craso al extremo más alejado de su mesa de banquete. La ironía no pasó desapercibida para aquellos de nosotros que recordábamos aquella noche. Al parecer, Espartaco había hecho un trato con los piratas cilicios para que lo transportaran a él y a algunos de sus hombres a Sicilia. Pero los piratas lo traicionaron, se llevaron su dinero y zarparon sin él. Mientras tanto, Craso construyó fortificaciones a lo largo del istmo, atrapando a Espartaco y a su ejército. Los rebeldes quedaron sitiados, aislados de los suministros. Allí debería haber terminado todo, pero Espartaco logró romper las fortificaciones de Craso en un desesperado asalto nocturno, y la guerra se prolongó. Sin embargo, el impulso había cambiado. Las legiones de Craso comenzaron a ganar una batalla tras otra, matando a miles de esclavos rebeldes y obligando a Espartaco a retirarse. Entonces llegó una noticia que complicó aún más las cosas. El Senado, aparentemente dudando de la capacidad de Craso para terminar el trabajo, había enviado refuerzos. Pompeyo el Grande fue llamado desde España, donde había estado luchando contra el general rebelde Quinto Sertorio. Marco Licinio Lúculo, recién salido de sus victorias contra el rey Mitrídates en Oriente, también fue convocado. Me imagino la reacción de Craso ante esta noticia. Había asumido la misión militar más peligrosa a la que se había enfrentado ningún general romano en años. Había gastado su propio dinero en equipar y abastecer a sus legiones. Había adiestrado a sus tropas hasta convertirlas en una fuerza de combate eficaz. Había perseguido a Espartaco a lo largo y ancho de Italia, y ahora, justo cuando la victoria estaba a la vista, el Senado enviaba a Pompeyo y Lúculo para compartir o robar la gloria. Craso debía de estar furioso, pero más que eso, debía de estar aterrorizado ante la posibilidad de que Pompeyo llegara y se atribuyera el mérito de la victoria final. Pompeyo ya era considerado uno de los mejores generales de Roma, a pesar de su juventud. Si llegaba a tiempo para asestar el golpe mortal a Espartaco, la gloria sería suya, y Craso sería recordado como el general que no supo terminar el trabajo. Así que Craso intensificó su ataque con renovada urgencia. Sus legiones alcanzaron a parte del ejército de Espartaco y se enfrentaron a ellos en una serie de sangrientas batallas. Las fuerzas rebeldes, mermadas y agotadas, comenzaron a desmoronarse. Pequeños grupos se separaron del ejército principal y atacaron a las legiones romanas de forma independiente y sin coordinación. Finalmente, Espartaco hizo su última resistencia. Con sus fuerzas menguando y las legiones romanas acercándose por todos lados, se volvió para enfrentarse a Craso en una batalla abierta. Era una apuesta desesperada, pero Espartaco no tenía otra opción. Si seguía huyendo, su ejército sería destrozado poco a poco. Al menos en la batalla había una posibilidad, por pequeña que fuera, de lograr un avance o la victoria. La batalla se libró en Lucania, en el alto valle del Sele.
Yo no estuve allí, por supuesto, pero escuché los relatos de los soldados que sobrevivieron. Dijeron que Espartaco luchó como un poseso, abriéndose paso a través de las líneas romanas en un intento desesperado por alcanzar al propio Craso. Pero las legiones romanas eran demasiado numerosas, estaban demasiado bien entrenadas y estaban demasiado aterrorizadas por su propio comandante como para quebrarse. El ejército rebelde fue derrotado. Miles y miles de esclavos murieron en ese campo de batalla. El propio Espartaco murió en la lucha, aunque su cuerpo nunca fue encontrado entre los montones de cadáveres. Algunos dijeron que había sido abatido mientras luchaba contra Craso y que su cuerpo estaba tan destrozado y pisoteado que era irreconocible. Otros afirmaban que había escapado y vivido el resto de sus días escondido en algún lugar fuera del alcance de Roma. Pero creo que la primera historia es más probable. Espartaco era muchas cosas, pero no era un cobarde. No habría huido mientras sus hombres morían. 6.000 rebeldes que sobrevivieron a la batalla fueron hechos prisioneros por las legiones de Craso. Y lo que Craso hizo con ellos envió un mensaje que resonó en toda Italia y más allá. Los crucificó a todos. Cada uno de ellos fue clavado en una cruz, y estas cruces se erigieron a lo largo de toda la vía Apia, desde Roma hasta Capua, una distancia de más de 160 kilómetros. Recorrí ese camino poco después de las crucifixiones, y la imagen fue algo que nunca olvidaré. Kilómetros y kilómetros de cruces, cada una con el cuerpo de un hombre que se había atrevido a levantarse contra Roma. Algunos aún estaban vivos cuando pasé por allí, aunque apenas, gimiendo en su agonía. Otros ya estaban muertos, con sus cuerpos destrozados por cuervos y buitres. El olor era insoportable, el hedor de la muerte y la descomposición que se cernía sobre la carretera como una niebla. Era un mensaje, por supuesto. Esto es lo que les pasa a los esclavos que se rebelan. Esto es lo que Roma hace con aquellos que desafían su autoridad. Pero creo que también era un mensaje de Craso a la propia Roma. Mirad lo que puedo hacer. Mirad mi poder. Mirad mi crueldad. Pompeyo llegó justo después de la batalla final, demasiado tarde para atribuirse el mérito de haber derrotado a Espartaco. Pero siendo Pompeyo, se las arregló para convertir incluso esto en su ventaja. Sus fuerzas se encontraron con unos 5.000 esclavos rebeldes que habían escapado del campo de batalla principal y los masacró a todos. Luego escribió al Senado afirmando que, si bien Craso había derrotado al ejército de Espartaco en la batalla, fue Pompeyo quien puso fin a la guerra al eliminar a los últimos rebeldes. Me imagino a Craso leyendo ese despacho, apretando los dientes con una rabia apenas controlada. Había gastado su propia fortuna, comandado un ejército enorme, perseguido a los rebeldes por toda Italia, revivido la brutal práctica de la decimación y librado la batalla más sangrienta contra los esclavos en la historia de Roma. Y Pompeyo se atribuía el mérito de haber puesto fin a la guerra acabando con los supervivientes. La rivalidad entre Craso y Pompeyo marcaría la política romana durante los años siguientes. Pero esa es una historia para otro momento. Lo que quiero contarles ahora es lo que la guerra contra Espartaco reveló sobre el carácter de Craso y cómo se relacionaba con aquella noche en el banquete del cuervo de Sila.
Verán, la mayoría de los que asistimos a ese banquete habíamos visto las proscripciones como una oportunidad única. Aprovechamos lo que pudimos durante ese breve lapso en el que Sila repartía las propiedades de sus enemigos. Nos fuimos con nuestros premios y nos consideramos afortunados. Pero Craso entendió algo más profundo. Entendió que Roma estaba entrando en una era en la que la riqueza y el poder militar se estaban volviendo inseparables. Entendió que los caminos tradicionales hacia el poder nacimiento noble, antepasados prestigiosos, servicio militar distinguido ya no eran suficientes. En esta nueva Roma, el dinero era poder y el poder generaba más dinero. La guerra contra Espartaco era una inversión para Craso, al igual que sus edificios de apartamentos y su cuerpo de bomberos. Gastó su propio dinero para equipar a esas legiones, pero sabía que derrotar a Espartaco le reportaría prestigio, influencia política y oportunidades que le permitirían recuperar esa inversión con creces. Y tenía razón. Después de la guerra, la carrera política de Craso floreció. Fue elegido cónsul, el cargo más alto de Roma, junto con Pompeyo. Los dos hombres, a pesar de su rivalidad, formaron una alianza que dominó la política romana. Craso siguió aumentando su riqueza por diversos medios, tanto legales como cuestionables. Prestó dinero a jóvenes políticos ambiciosos, entre ellos un prometedor joven llamado Julio César, y obtuvo favores políticos junto con los intereses de sus préstamos. Lo veía de vez en cuando en aquellos años, normalmente en actos públicos o en el foro. Había envejecido bien, manteniendo su poderosa complexión y añadiendo un aire de distinguida autoridad a sus rasgos de toro. Nunca hablamos de aquella noche en el banquete de Sila, pero a veces me preguntaba si recordaba las risas que habían estallado cuando pidió las propiedades quemadas. Pensaba en cómo nos habíamos burlado de él, le satisfacía lo equivocados que habíamos estado todos. Creo que probablemente no pensaba en ello en absoluto. Craso no era de los que se obsesionaban con los desaires del pasado, ni saboreaban las victorias pasadas. Siempre miraba hacia adelante, siempre calculaba la próxima oportunidad, siempre buscaba formas de ampliar su riqueza e influencia. Pero yo sí pensaba en ello. Lo pensaba a menudo, sobre todo cuando veía cómo mi fortuna se reducía poco a poco mientras la suya seguía creciendo. La villa en Campania que me había encantado recibir en el banquete de Sila generaba ingresos modestos, pero también requería un mantenimiento y una atención constantes. Mientras tanto, los cientos de edificios de apartamentos de Craso generaban beneficios con una supervisión mínima. Sus minas de plata, explotadas por esclavos, extraían metales preciosos de la tierra día tras día, año tras año. Sus barcos mercantes cruzaban el Mediterráneo, transportando mercancías y generando beneficios. A los demás invitados de aquella noche no les fue mejor que a mí. Murena murió endeudado y sus acreedores se apoderaron de sus bienes. Fufidio terminó sus días casi en la pobreza, sostenido únicamente por la caridad de parientes lejanos. Catilina se vio envuelto en una conspiración para derrocar al gobierno y murió en combate contra las legiones romanas. Incluso Cecilio Metelo, que parecía tan próspero y seguro, vio cómo la fortuna de su familia decayó, pero Craso
Craso se hizo más rico que Creso, el legendario rey de Lidia cuyo nombre había sido sinónimo de riqueza durante siglos. Cuando la gente quería describir a alguien de extraordinaria riqueza, dejó de decir rico como Creso y empezó a decir rico como Craso. Y todo se remontaba a aquel momento en el banquete de Sila, cuando pidió algo que todos considerábamos sin valor: los lotes quemados, las ruinas carbonizadas, los huesos del festín. Aprendí una lección al ver el ascenso de Craso, aunque la aprendí demasiado tarde para poder beneficiarme de ella. La lección era la siguiente: en tiempos de caos y agitación, las mayores oportunidades suelen presentarse disfrazadas de desastres. Los incendios que consumían edificios, las proscripciones que destruían familias, la revuelta de esclavos que amenazaba a Roma. Craso encontró la manera de sacar provecho de todo ello. Donde otros veían una catástrofe, él veía una oportunidad. Donde otros veían ruinas sin valor, él veía los cimientos de un imperio de riqueza. Había algo casi inhumano en ello, pensé. La mayoría de los hombres se ven limitados por la conciencia, por la compasión, por la renuencia a sacar provecho demasiado abiertamente del sufrimiento ajeno. Pero Craso parecía no tener tales limitaciones. Compraba un edificio en llamas a un propietario desesperado por una pequeña fracción de su valor y no sentía vergüenza alguna. Crucificaba a 6.000 hombres a lo largo de una carretera y lo consideraba una declaración política más que un horror moral. Diezmaba a sus propias tropas, ordenándoles que mataran a golpes a sus compañeros, si eso hacía que los supervivientes fueran soldados más eficaces. Sin embargo, no podía odiar a Craso, a pesar de tener todas las razones para hacerlo. Había algo casi admirable en la pureza de su ambición. Quería riqueza y la perseguía con determinación, sin permitir que nada se interpusiera en su camino. En una Roma cada vez más dominada por la hipocresía y la falsedad, donde los políticos afirmaban servir a la República mientras se enriquecían. Al menos Craso era honesto con respecto a sus objetivos. Quería ser rico y no se disculpaba por ello. Aún así, a veces me preguntaba ¿para qué quería Craso todo ese dinero? No lo gastaba de forma extravagante. Su estilo de vida seguía siendo relativamente modesto. No organizaba juegos espectaculares en el Circo Máximo, ni ofrecía banquetes legendarios de los que se hablaría durante años. No se construyó un palacio que rivalizara con las casas de los reyes. Entonces, ¿qué sentido tenía acumular tanta riqueza? Creo que la respuesta era simplemente que la acumulación en sí misma era el objetivo. Para Craso, la riqueza era la forma de llevar la cuenta. Era la prueba de su inteligencia, su astucia, su superioridad sobre los demás. Cada denario adicional en sus arcas era la confirmación de que era más inteligente que todos los demás. Y en cierto modo tenía razón. Había sido más inteligente que todos nosotros en el banquete de Sila. Nosotros habíamos visto el corto plazo, la recompensa inmediata. Él había visto el largo plazo, la fuente sostenible de riqueza. Nosotros habíamos cogido el pescado. Él había cogido la red de pesca. Con el paso de los años y a medida que yo crecía, me encontraba pensando cada vez más en aquella noche. Había sido un punto de inflexión no solo para Craso, sino para la propia Roma. Las proscripciones habían marcado el final de una era.
y el comienzo de otra. La antigua República Romana, con sus tradiciones de poder compartido y toma de decisiones colectiva, estaba muriendo. En su lugar estaba surgiendo algo nuevo y más despiadado, una Roma en la que los individuos con suficiente riqueza y poder militar podían dominar el Estado. Sila había sido el primero en demostrarlo con su dictadura, pero Sila finalmente había dimitido, restaurado una apariencia del antiguo sistema y se había retirado a su villa. Había querido el poder, sí, pero con un propósito específico: reformar el Estado según su visión. Una vez logrado eso, se contentó con dejarlo ir. Craso representaba algo diferente. No quería la riqueza para un propósito superior, sino como un fin en sí mismo, y seguiría acumulándola sin cesar, nunca satisfecho, siempre buscando más. No había ningún momento en el que dijera: ya basta, ahora tengo suficiente riqueza, porque para Craso nunca era suficiente. He oído historias sobre sus últimos años que ilustran esto a la perfección. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, seguía inspeccionando personalmente sus propiedades, comprobando que sus esclavos trabajaran de forma eficiente y que sus administradores no le robaran. Regateaba los precios de una forma que a otros les parecía indigna de un hombre de su estatus. Llevaba un control de cada denario que entraba y salía, manteniendo cuentas detalladas que revisaba regularmente. Su relación con Julio César cobró especial importancia en sus últimos años. César era un joven de noble cuna y enorme ambición, pero tenía un problema crítico: estaba profundamente endeudado. Había pedido grandes préstamos para financiar su carrera política, organizando juegos y repartiendo generosas dádivas para ganarse el apoyo popular. Craso, reconociendo el potencial de César, se convirtió en su mecenas y le prestó grandes sumas de dinero. Fue una inversión brillante. La carrera política de César floreció, y a medida que él ascendía, también lo hacía la influencia de Craso. Cuando César necesitó dinero para sus campañas en la Galia, Craso se lo proporcionó. Cuando César necesitó apoyo político en el Senado, Craso se lo proporcionó. A cambio, César promovió políticas que favorecían los intereses comerciales de Craso y se aseguró de que los aliados de Craso recibieran nombramientos favorables. Este era el nuevo modelo de la política romana. No las antiguas familias aristocráticas que compartían el poder entre ellas, sino los mecenas ricos que respaldaban a clientes ambiciosos en una relación de beneficio mutuo. Craso había ayudado a impulsar este modelo que dominaría la política romana durante las décadas siguientes. La alianza entre Craso, Pompeyo y César, lo que los historiadores llamarían más tarde el primer triunvirato, fue la culminación de este nuevo sistema. Tres hombres, gracias a una combinación de poder militar, apoyo popular y gran riqueza, controlaban efectivamente el Estado romano. Se repartían entre ellos los consulados y los mandos militares, pasaban por alto al Senado cuando les convenía y perseguían sus propios intereses mientras afirmaban servir a la República. Observé cómo se desarrollaba todo esto con una mezcla de fascinación y consternación. La República de la que me había hablado mi padre, la que me habían enseñado a venerar,
se estaba convirtiendo en una sombra de sí misma. El poder ya no residía en el Senado ni en las asambleas del pueblo, sino en manos de unos pocos hombres extraordinariamente ricos y ambiciosos. Y en el centro de todo ello, en muchos sentidos, estaba Craso. No como la figura más destacada, esa sería Pompeyo, con sus victorias militares, o César, con su brillante oratoria y su magnética personalidad, sino como el hombre del dinero, el que lo hacía todo posible. Craso era la base sobre la que se construía el nuevo orden. Recordé aquel momento en el banquete de Sila, cuando interrumpió al dictador para pedirle las propiedades quemadas. En aquel momento me pareció una locura o una broma, pero en realidad era una declaración de intenciones. Craso estaba anunciando a cualquiera lo suficientemente perspicaz como para entenderlo, que veía el mundo de forma diferente al resto de nosotros. Mientras nosotros nos centrábamos en lo que ya era valioso, él se centraba en lo que podía llegar a ser valioso. Mientras nosotros pensábamos en recompensas inmediatas, él pensaba en sistemas a largo plazo para generar riqueza. Las propiedades quemadas eran solo el comienzo. El cuerpo de bomberos era el siguiente paso. Los edificios de apartamentos eran la base. Las minas de plata, los talleres, los barcos, los esclavos, todo formaba parte de una estrategia integral para convertir todas las fuentes de ingresos posibles en un flujo que alimentara las arcas de Craso. Por los dioses, había funcionado más allá de lo que nadie podría haber imaginado aquella noche en el banquete de Sila. Ahora era viejo y vivía de los ingresos de unas propiedades que parecían insignificantes en comparación con las vastas propiedades de Craso. Mi hijo heredaría lo que yo tenía y sería suficiente para mantenerlo en una modesta comodidad, pero nunca sería rico, no verdaderamente rico, no tan rico como Craso. A veces me preguntaba qué habría pasado si hubiera visto lo que vio Craso aquella noche, y si yo también hubiera pedido las propiedades quemadas, y si se me hubiera ocurrido crear un cuerpo de bomberos, construir edificios de apartamentos o invertir en industrias explotadas por esclavos. ¿Podría haber construido una mínima parte de lo que construyó Craso? Probablemente no, si soy sincero conmigo mismo, porque no se trataba solo de ver la oportunidad, se trataba de tener la crueldad necesaria para explotarla. Cuando el edificio de un hombre se estaba quemando y él estaba desesperado por salvarlo, podría haberme quedado allí tranquilamente negociando para comprarlo por una fracción de su valor. Cuando mis propias tropas mostraron cobardía en la batalla, podría haber ordenado que cada 10º hombre fuera golpeado hasta la muerte por sus compañeros. Cuando vi a 6.000 rebeldes derrotados, podría haberlos crucificado a todos a lo largo de 100 millas de carretera. No, no podría haber hecho esas cosas. Tenía demasiada conciencia, demasiada compasión, demasiado de lo que mi padre me había enseñado sobre el honor y la dignidad. Esas cualidades me habían convertido en un hombre decente, pero también habían asegurado que nunca fuera tan rico como Craso. Me di cuenta de que había que pagar un precio por ese tipo de riqueza. Craso lo había pagado, aunque si era consciente del coste, era otra cuestión. Había sacrificado algo, tal vez su humanidad, tal vez su alma, en pos de su fortuna, y había conseguido lo que quería. Era inmensamente rico,
más poderoso de lo que la mayoría de los hombres podrían soñar. Pero, ¿era feliz? Esa era una pregunta que nunca pude responder, porque nunca conocí a Craso lo suficientemente bien como para ver más allá de su apariencia. Siempre llevaba la misma máscara de cálculo y control. Nunca lo vi reír libremente, nunca lo vi llorar, nunca lo vi mostrar ninguna emoción que no estuviera cuidadosamente medida y utilizada para causar efecto. Quizás ese fue el precio final de su riqueza. Para acumular tanto, tuvo que convertirse en una especie de máquina, un dispositivo generador de riqueza en lugar de un ser humano completo. Cada interacción tenía que ser calculada en función del beneficio. Cada relación tenía que ser sopesada en términos de ventaja. Cada decisión tenía que medirse en función del estándar de la ganancia material. Quizás fuera lógico entonces que la caída de Craso, cuando llegó, tuviera su origen en ese mismo enfoque calculador de la vida. En sus últimos años, tras haber alcanzado una riqueza inconmensurable y haber ocupado el cargo de cónsul, Craso comenzó a sentir que le faltaba algo. Miró a Pompeyo, famoso por sus victorias militares en todo el Mediterráneo, y a César, que estaba forjando un imperio en la Galia y enviando informes de gloriosas batallas. Craso había derrotado a Espartaco, sí, pero una revuelta de esclavos, por peligrosa que fuera, no tenía el mismo prestigio que conquistar reinos extranjeros. Craso quería alcanzar la gloria militar para igualar su éxito financiero. Quería ser recordado no solo como el hombre más rico de Roma, sino como uno de sus mejores generales. Así que, a pesar de tener más de 60 años, solicitó y obtuvo el mando en Oriente, con el objetivo de conquistar Partia. Recuerdo haber oído hablar de esta decisión y haber tenido un presentimiento. Partia no era un grupo de esclavos fugitivos o rebeldes desorganizados. Era un poderoso imperio con sofisticadas tácticas de caballería y una fuerte tradición militar. Y Craso, a pesar de su éxito contra Espartaco, no era realmente un genio militar. Había ganado gracias a su superioridad numérica, su disciplina brutal y su implacable persecución, ventajas de las que no necesariamente dispondría contra los partos, pero Craso estaba seguro de sí mismo. Había calculado las posibles recompensas, la riqueza de las ciudades partas, la gloria de conquistar un gran imperio, el prestigio que lo pondría a la altura de Pompeyo y César. Reunió a sus legiones, reunió sus recursos y partió hacia Oriente. No volví a verlo después de que saliera de Roma para esa campaña, pero escuché las noticias cuando regresó y me impactaron como un golpe físico, a pesar de que no me sorprendieron particularmente. Craso había llevado a su ejército a lo profundo del territorio parto, persiguiendo lo que creía que era un enemigo en retirada. Pero los partos estaban empleando una retirada táctica, alejando a las legiones romanas de sus líneas de suministro y llevándolas a un terreno que favorecía a la caballería parta. En un lugar llamado Carrae, los partos se dieron la vuelta y atacaron. La batalla fue un desastre. Los arqueros a caballo partos rodearon a las legiones romanas, lanzándoles una lluvia de flechas desde la distancia, mientras se mantenían fuera del alcance de las espadas y lanzas romanas. Cuando los soldados romanos intentaban acercarse al enemigo, los arqueros a caballo
simplemente se alejaban, manteniendo la distancia mientras seguían disparando. Era una táctica contra la que los romanos no tenían ninguna respuesta eficaz. El hijo de Craso, Publio, que comandaba la caballería romana, murió en la batalla. Le cortaron la cabeza y la exhibieron ante las filas romanas clavada en una lanza. Craso, al ver la cabeza cortada de su hijo, comprendió finalmente que había cometido un terrible error. Esto no era como luchar contra Espartaco. Se trataba de un tipo de guerra completamente diferente, y él estaba en desventaja. Los partos ofrecieron negociar, y Craso aceptó a regañadientes reunirse con sus comandantes. Pero era una trampa. La reunión se tornó violenta y Craso fue asesinado. Algunas versiones dicen que murió en la confusa lucha que se desató. Otras dicen que los partos lo ejecutaron deliberadamente. Una historia particularmente sombría, y conociendo el sentido del castigo irónico de los partos, no me sorprendería que fuera cierta. Afirmaba que los partos vertieron oro fundido en la garganta de Craso, diciendo: ahora sacia tu apetito con el metal que tanto ansiabas en vida. Independientemente de si ese último detalle era cierto, los hechos generales eran innegables. Craso había muerto, su hijo había muerto, y las legiones habían sido destruidas. De los 40.000 soldados que Craso había llevado a Partia, solo una pequeña parte regresó al territorio romano. Fue uno de los peores desastres militares de la historia romana, y se podría haber evitado por completo. Cuando me enteré de la noticia, sentí una extraña mezcla de emociones. Había tristeza, sin duda. Craso era un compatriota romano, y la muerte de cualquier romano a manos extranjeras era motivo de duelo. También había una sombría satisfacción por el hecho de que, tal vez, los dioses mantuvieran algún tipo de justicia después de todo. Craso se había beneficiado de la muerte y el sufrimiento a lo largo de su carrera. Tal vez era justo que encontrara su fin en la batalla, ya que su codicia lo había llevado a extralimitarse. Pero más que nada, sentí una sensación de reconocimiento. La muerte de Craso era la conclusión lógica de la forma en que había vivido. Había tratado la guerra como una inversión más, calculando los posibles beneficios sin valorar plenamente los riesgos. Había subestimado a su enemigo porque estaba muy acostumbrado a ser el hombre más inteligente de la sala, el que veía oportunidades que otros pasaban por alto. Pero los partos habían sido más inteligentes, y Craso había pagado el precio definitivo por su error de cálculo. Recordé aquella noche en el banquete de Sila, más de 3 décadas antes. Aún podía ver a Craso entrando en el comedor, tarde pero sin avergonzarse. Aún podía oír las risas que estallaron cuando pidió las propiedades quemadas. Aún podía recordar lo engreídos que nos sentíamos todos, lo seguros que estábamos de que habíamos conseguido los mejores premios, mientras que a Craso le habían dado restos sin valor. Qué equivocados estábamos. Craso había convertido esos restos en un imperio de riqueza. Se había convertido en el hombre más rico no solo de Roma, sino posiblemente del mundo. Había logrado todo lo que se había propuesto en el ámbito financiero, pero al final no había sido suficiente. Quería más, concretamente,
la gloria militar que lo situaría al mismo nivel que Pompeyo y César. Y ese deseo, esa negativa a conformarse incluso con una riqueza sin precedentes, lo había destruido. Había una lección en eso, pensé. Quizás el mayor riesgo de la riqueza no es la pobreza, sino la incapacidad de reconocer cuándo se tiene suficiente. Craso había sido brillante a la hora de ver oportunidades y aprovecharlas, pero nunca había aprendido a reconocer los límites, a admitir que algunas cosas no se podían adquirir mediante el cálculo y la crueldad. En los días posteriores a la llegada a Roma de la noticia de la muerte de Craso, me encontré pasando por delante de algunas de sus propiedades. Los edificios de apartamentos seguían en pie, seguían albergando a sus inquilinos, seguían generando ingresos para quien los heredara. Los talleres seguían funcionando, las minas de plata seguían produciendo, los barcos seguían navegando. Craso había construido algo que le sobreviviría, una máquina generadora de riqueza que seguiría funcionando incluso sin su creador. Pero, ¿para qué había servido todo eso? Craso había muerto en un campo de batalla lejos de Roma, su cuerpo mutilado por sus enemigos, sus ambiciones militares destrozadas. Toda esa riqueza, todos esos denarios cuidadosamente acumulados, todas esas propiedades, minas y esclavos, ¿de qué le habían servido al final? Supongo que le habían servido exactamente para lo que él había querido durante la mayor parte de su vida. Le habían hecho rico, le habían hecho poderoso, le habían hecho importante, y durante la mayor parte de su vida eso había sido suficiente. Solo al final, cuando miró a Pompeyo y a César y sintió que su propia gloria era insuficiente, la riqueza dejó de satisfacerle. Quizás la verdadera lección era esta: si vas a dedicar tu vida a la búsqueda de la riqueza, como hizo Craso, debes contentarte solo con la riqueza. Una vez que empiezas a desear otras cosas, gloria, honor, reconocimiento como gran general, tu estrategia se vuelve confusa y empiezas a cometer errores. El error de Craso fue olvidar lo que le había llevado al éxito en primer lugar. Había triunfado al ver oportunidades que otros pasaban por alto, al ser paciente y sistemático, al construir sistemas sostenibles de generación de riqueza. Pero la gloria militar no se podía alcanzar con esos métodos. Se requerían habilidades diferentes, una forma de pensar diferente, y en lugar de reconocer sus limitaciones, Craso había asumido que el mismo enfoque que lo había hecho rico lo convertiría en un gran general. Los partos le habían enseñado lo contrario, pero para entonces ya era demasiado tarde para aprender la lección. Si has disfrutado aprendiendo sobre este pedazo de historia, dale like al video, suscríbete para más historias fascinantes y dime en los comentarios qué periodo histórico te gustaría explorar a continuación. Ahora, al acercarme al final de mi vida, me encuentro reflexionando más que nunca sobre aquella noche en el banquete de Sila. En mi memoria se ha convertido en una especie de símbolo de todo lo que le sucedió a Roma durante mi vida. Aquella noche nos reunimos como aves carroñeras alrededor de los despojos de los proscritos, repartiéndonos las propiedades de los muertos y felicitándonos por nuestra buena suerte. Pensábamos que éramos los ganadores, los supervivientes,
los que habíamos apostado por el caballo ganador, y ahora cosecharíamos nuestras recompensas. Pero la historia tenía otras lecciones que enseñarnos. La mayoría de los que nos sentamos a esa mesa acabamos mal. Algunos murieron en la pobreza, otros en la desgracia, otros en la batalla contra la propia Roma. Incluso los que sobrevivimos, como yo, nunca alcanzamos la riqueza o el poder con los que habíamos fantaseado aquella noche. Las grandes propiedades que habíamos recibido resultaron ser tanto una bendición como una carga, ya que requerían una atención constante y generaban menos ingresos de los que esperábamos. Solo Craso había ganado realmente, al menos durante un tiempo. Había visto lo que nosotros no podíamos ver, había comprendido lo que nosotros no habíamos comprendido y había actuado con una decisión y una crueldad que ninguno de nosotros podía igualar. Había convertido propiedades quemadas y sin valor en una fortuna. Había convertido a víctimas desesperadas del incendio en fuentes de beneficios. Había convertido el caos y el sufrimiento de Roma en oportunidades para generar riqueza. Y sin embargo, incluso Craso, a pesar de todo su éxito, acabó fracasando. Murió lejos de Roma, con el cuerpo mutilado, su reputación militar destruida y sus ambiciones frustradas. Toda esa riqueza no pudo salvarlo de su propia ambición, no pudo protegerlo de las consecuencias de su extralimitación. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué lección debo extraer de toda una vida observando el ascenso y la caída de Craso? Creo que es esta: la riqueza y el poder, perseguidos como fines en sí mismos, son en última instancia vacíos. Pueden darte comodidad, seguridad, incluso una especie de inmortalidad a través de las instituciones que construyes, pero no pueden darte satisfacción, no pueden darte paz, no pueden hacerte fundamentalmente feliz. Craso tenía más riqueza que casi cualquier otro hombre en la historia, y aún así no era suficiente. Seguía queriendo más gloria, más reconocimiento, más logros, y ese hambre insaciable lo llevó a la muerte. Mientras tanto, yo estoy aquí sentado en mi modesta villa, ni rico ni pobre, ni famoso ni infame. Tengo suficiente. Mis necesidades están cubiertas. Mi hijo heredará una propiedad decente. Mi vida ha sido cómoda, si no lujosa. ¿Y sabes qué? Estoy contento. No me quedo despierto por la noche calculando beneficios o planeando adquisiciones. No trama cómo explotar el próximo desastre para obtener ganancias económicas. Duermo tranquilo, con la conciencia relativamente tranquila. ¿Podría haber sido Craso? ¿Podría haber tomado sus decisiones, empleado sus métodos, alcanzado su éxito? Probablemente no. Carecía de su crueldad, su naturaleza calculadora, su enfoque absoluto en la acumulación. Pero incluso si hubiera podido, incluso si tuviera que volver a hacerlo, sabiendo lo que sé ahora, no estoy seguro de que elegiría su camino, porque Craso, a pesar de toda su riqueza, nunca fue verdaderamente libre. Era esclavo de su propia ambición, encadenado a su incesante búsqueda de más. Cada incendio en Roma era una oportunidad potencial que tenía que evaluar. Cada acontecimiento político era una oportunidad para promover sus intereses. Cada interacción era una negociación.
Vivió toda su vida en un estado de cálculo constante, sin limitarse nunca a hacer, siempre elaborando estrategias. Creo que esa no es forma de vivir. Es mejor tener lo suficiente y estar contento que tenerlo todo y seguir hambriento de más. Aún así, no puedo negar que una parte de mí admira lo que Craso logró. Cuando camino por Roma y veo sus edificios de apartamentos elevándose sobre las calles, albergando a miles de romanos, me impresiona la magnitud de su ambición y la eficacia de su ejecución. Cuando pienso en cómo convirtió esa petición de propiedades quemadas, ese momento en el que todos nos reímos de él, en la base de un imperio financiero, tengo que reconocer la brillantez de su visión. Y cuando recuerdo ese banquete final, con el rostro enfermo de Sila cerniéndose sobre todos nosotros, me doy cuenta de que Craso fue el único que entendió realmente lo que representaba ese momento. El resto de nosotros lo vimos como un festín, una celebración, una distribución de recompensas. Craso lo vio como lo que realmente era, el comienzo de una nueva Roma, una Roma en la que la riqueza y la crueldad importarían más que el linaje noble y el valor militar. Una Roma en la que se estaban reescribiendo las reglas y en la que las fortunas estaban al alcance de quien fuera lo suficientemente inteligente y despiadado como para hacerse con ellas. Él se hizo con ellas. Por los dioses, las agarró con ambas manos y nunca las soltó. Y si su agarre acabó por arrastrarlo por un precipicio en Partia, bueno, al menos murió habiendo logrado algo extraordinario. Se transformó de un oficial militar de éxito moderado en el hombre más rico del mundo. Convirtió la basura en oro, los huesos en su propio festín. El resto de nosotros nos reímos de él aquella noche, pero Craso fue quien rió el último, aunque su risa fuera interrumpida por las flechas partas. Ahora soy viejo, más viejo de lo que Craso llegó a ser. Me tiemblan las manos cuando escribo y mi vista está fallando. Pronto me reuniré con todos los demás del banquete de Sila en el inframundo. Murena, Fufidio, Catilina, el propio Craso. Me pregunto qué nos diremos cuando nos volvamos a encontrar. Hablaremos de aquella noche, de las decisiones que tomamos, de cómo acabó todo. Me imagino que Craso seguirá calculando, incluso en la muerte, probablemente pensando en cómo acaparar el mercado de lo que sea que sirva como moneda en el inframundo, buscando propiedades quemadas para reconstruir, incendios que explotar, oportunidades que aprovechar. Esa era su naturaleza, y no creo que ni siquiera la muerte pudiera cambiarla. En cuanto a mí, me conformaré con descansar. He tenido suficiente ambición, suficientes intrigas, suficientes intentos de salir adelante. He aprendido lenta y dolorosamente a lo largo de toda una vida que ya es suficiente. Una lección que Craso nunca aprendió, pero de haberlo hecho no habría sido Craso. Así que aquí está mi reflexión final sobre aquella noche, sobre el festín del cuervo, sobre todo lo que siguió. Todos éramos cuervos, picoteando los cadáveres de los proscritos. Algunos picoteamos mejor que otros, pero todos éramos carroñeros, todos cómplices del terror de Sila, todos dispuestos a sacar provecho del sufrimiento ajeno. Reímos y bebimos vino
mientras repartíamos las propiedades de hombres que habían sido asesinados por conveniencia política o avaricia personal. Craso simplemente era más eficiente que el resto de nosotros. Era un cuervo mejor, un carroñero más exitoso, pero seguía siendo un cuervo, un ave carroñera que se alimentaba de la muerte, y al final él mismo se convirtió en carroña, en alimento para las aves de Partia. La rueda gira, el festín termina, y al final todos acabamos alimentando a los cuervos que una vez fuimos. Esa es la verdadera lección del festín del cuervo. No es que deba ser más inteligente a la hora de aprovechar las oportunidades, más despiadado a la hora de explotar los desastres, o más calculador a la hora de acumular riqueza. La verdadera lección es que, cuando te alimentas de la muerte, al final te conviertes en el festín. Ojalá lo hubiera entendido cuando era joven. Ojalá me hubiera alejado de la mesa de Sila, me hubiera negado a participar en el reparto de los bienes proscritos, hubiera elegido un camino diferente, pero no lo hice. Ninguno de nosotros lo hizo. Estábamos demasiado atrapados en el momento, demasiado ansiosos por nuestra parte del botín, demasiado convencidos de que merecíamos nuestra recompensa por apoyar al bando ganador, y así comimos en el banquete del cuervo, todos nosotros, incluido Craso. Algunos nos hicimos más ricos que otros, pero todos pagamos un precio, de una forma u otra. Algunos pagaron con sus vidas, otros con sus fortunas, otros con sus almas. Yo pagué con mi tranquilidad. Incluso ahora, décadas después, todavía puedo ver esas tablillas blanqueadas en el foro con sus listas de nombres. Todavía recuerdo el miedo en los rostros de la gente mientras comprobaban si ellos o alguien que conocían había sido proscrito. Todavía recuerdo la imagen de las cabezas cortadas expuestas en la tribuna y las 6000 cruces a lo largo de la Vía Apia. Estos son los recuerdos que llevo conmigo en mis últimos años. Estos son los fantasmas que acechan mis sueños. Y cuando pienso en Craso, el brillante, calculador y despiadado Craso, me pregunto si él también estaba atormentado. Se quedaba despierto por la noche pensando en las personas cuyos edificios en llamas había comprado por una miseria, recordaba los rostros de los 6000 esclavos que había crucificado. ¿Se preguntó alguna vez si toda esa riqueza valía el precio que había pagado por adquirirla? Nunca lo sabré. Craso se guardaba sus opiniones, no mostraba debilidad, no revelaba dudas. Quizás no tenía ninguna. Quizás dormía plácidamente todas las noches, convencido de que simplemente había sido mejor que todos los demás en el juego. O tal vez, en sus últimos momentos, en ese campo de batalla en Partia, con su hijo muerto, su ejército destruido y los soldados partos cerrándole el cerco, tal vez entonces finalmente lo comprendió. Tal vez entonces, cuando le vertieron el oro fundido por la garganta, se dio cuenta de que todos sus cálculos habían sido en vano, que toda su riqueza no podía salvarlo, que había pasado su vida acumulando lo que al final no podía protegerlo. Pero probablemente no. Craso fue Craso hasta el final, imagino, siguiendo calculando, siguiendo elaborando estrategias, siguiendo pensando en la próxima oportunidad, incluso cuando la muerte se lo llevó. Así era él y así murió, el hombre que pidió las propiedades quemadas en el festín del cuervo y las convirtió en un imperio. El hombre que veía oportunidades donde otros solo veían desastres.
el hombre que era más inteligente que todos nosotros, más rico que todos nosotros y al final tan muerto como todos nosotros. Que los dioses tengan piedad de nuestras almas. Fuimos los cuervos en el banquete y ahora debemos responder por ello.